Sean todos muy bienvenidos, queridos hermanos y queridas hermanas en Cristo, y también amigos que nos acompañan para una transmisión más del Instituto Vida para Todos. Estamos dentro del contexto de la conferencia internacional que se realizará en febrero de 2022. Ya estamos anticipando los mensajes y hoy nosotros daremos el mensaje 3. Estos mensajes, en verdad, desde el 1 al 3, están siendo grabados antes de mi cirugía para que durante el tiempo de recuperación post cirugía no falte palabra profética a las iglesias, no falte alimento en la mesa del pueblo de Dios. Este mensaje está siendo grabado en el día 21 de enero y será transmitido al aire en el día 6 de febrero. Y el título del mensaje 3 es La edificación de la iglesia. La lectura bíblica, Mateos 16, versículos del 13 al 23. Como hoy está siendo transmitido este mensaje en el día domingo, siempre recordamos que los domingos nosotros hacemos nuestras ofrendas para el Señor, para la obra del Señor. También hoy no es diferente. No se olviden de hacer sus ofrendas. Nosotros hemos hablado que el Señor a partir de Mateo 16 nos trae una gran revelación, y esta gran revelación viene a cambiar inclusive el rumbo del libro de Mateos. El libro de Mateos nos ha presentado a Cristo, que vino de la descendencia de David, hijo de David. Él vino para salvar a su pueblo de los pecados. Él vino para traer Dios con nosotros. Entonces, Él vino para traer el reino celestial aquí en la tierra, porque desde la rebelión de Satanás, desde la caída del hombre, la creación aquí en la tierra se desconectó de Dios, salió del gobierno de Dios. Por tanto, hoy en la tierra, los seres humanos viven una vida caótica, bajo la corrupción, bajo el engaño y con muchos sufrimientos, muchas aflicciones y mucho agotamiento, desgaste y cansancio. Pero gracias a Dios, Dios no nos abandonó. Él envió a su propio Hijo para ser el Rey del reino de los cielos, para traer el reino nuevamente aquí en la tierra. Juan el Bautista, él ya predicaba como un precursor de Jesús. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando Jesús llegó, él también comenzó a predicar: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y una vez llegado el reino de los cielos, la vida humana de aquellos que entraron al reino, aquellos que son pobres en espíritu, ellos entonces tendrán su vida organizada, tendrá su vida puesta en orden, y nuevamente tendrán vida y tendrán felicidad en su vida. Entonces, desde entonces el Señor pasó a sanar, pasó a expulsar demonios, pasó a sacar la situación de corrupción a las personas que son con un corazón contrito y humillado. Y Él pasó a curar, Él pasó a apacentar como ovejas, viniendo como un pastor. Y no solo esto, Él mandó a sus 12 apóstoles para hacer la misma obra, porque la mies es mucha y los trabajadores son pocos. Y enseguida nosotros vemos que Él, rescatando a las personas bajo la gran oposición de la religión, el Señor finalmente llegó. Al final del capítulo 15 nosotros vimos, Él llegó hasta Tiro y Sidón, rescatando también a los gentiles, no solo a los judíos. Y en el capítulo 16 nos muestra que el Señor abre su corazón
a sus discípulos en un lugar especial en Cesarea de Filipo, para mostrar que Él tiene una preocupación mayor que rescatar individuos. Él necesita colocar estos individuos como materiales de construcción de su iglesia que Él irá a edificar y está edificando. Y esta iglesia edificada, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, porque esta iglesia edificada será también una casa para habitación de Dios en el Espíritu para su descanso. Por tanto, a partir del capítulo 16 hay un gran cambio y nosotros tenemos que prestar mucha atención, pues este semestre comienza ahora, va a llamar nuestra atención, nuestro enfoque para esta necesidad de la edificación de la iglesia. Entonces hoy yo voy a dar continuación, voy a hablar un poco del versículo 13. En la semana pasada yo no pude entrar versículo por versículo. El versículo 13 dice así, de Mateo 16. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces, vamos a ver primeramente por qué en Cesarea de Filipo. Porque Jesús no reveló esta gran revelación que está en su corazón, que es su misterio, a los discípulos en Jerusalén. Pero Él hizo cuestión de llevar a sus discípulos para un lugar distante, para traer esta gran revelación, revelar el misterio que estaba en su corazón. Yo voy a leer una nota de la versión Restauración para que ustedes entiendan lo que la versión Restauración interpreta. Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo está situada en la región norte de la Tierra Santa, cerca de la frontera, al pie del monte Hermón, el cual el Señor fue transfigurado. Podemos leer, está cerca aquí en Mateo 17, la Biblia abierta por nosotros. Versículos 1 y 2. 6 días después tomó a Pedro, a Jacobo, a su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Este capítulo 17 es muy interesante, pero nosotros vamos a dejar cuando hablemos en él. Lo importante es mostrar que Jesús fue transfigurado en este monte. Este monte, en el monte Hermón, en el cual el Señor fue transfigurado, estaba distante de la ciudad santa y del templo santo, donde la atmósfera de la antigua religión judía penetraba cada pensamiento humano, no dejando espacio ninguno para que Cristo, el nuevo Rey. El Señor llevó a sus discípulos de propósito a este lugar de atmósfera limpia para que sus pensamientos fuesen liberados de los efectos del ambiente religioso de la ciudad santa y del templo santo, y para que Él mismo revelase algo nuevo con relación a sí mismo y con relación a la iglesia, que son la vitalidad de su reino celestial. Esto quiere decir, sin Cristo y sin la iglesia, o sea, la revelación acerca de Cristo, sin la revelación acerca de la iglesia, el reino de los cielos pierde su vitalidad, su contenido, su esencia, toda está en Cristo y la iglesia. Fue en Cesarea de Filipo que vino a Pedro la visión de que el Señor era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, versículos 16 y 17, y también fue allí que la iglesia fue revelada por primera vez como el medio de traer el reino de los cielos. Entonces el reino de los cielos estaba cerca conforme a la predicación de Juan el Bautista, y también el mismo Señor Jesús así predicaba, porque el reino de los cielos vendría cuando la iglesia pasase a existir. Entonces la iglesia es el reino de los cielos.
O mejor, la iglesia es la realidad del reino de los cielos. Yo voy a leer otra nota, la nota contenida en la versión King James actualizada. Dice así, la ciudad de Cesarea de Filipo estaba al norte del mar de Galilea, cerca de la ladera del monte Hermón. Su nombre antiguo era Paneías, en homenaje al dios griego Pan. El hijo de Herodes, Felipe, reconstruyó esta ciudad como parte de su tetrarquía. Construyó esta ciudad y le dio un nuevo nombre en homenaje a Tiberio César y en homenaje a sí mismo. Esta era, por tanto, una región extremadamente pagana. No tenía atmósfera densa religiosa de la esfera de Jerusalén. Jesús acostumbraba intitularse como Hijo de Hombre, que aparece más de 80 veces en el Nuevo Testamento, y jamás refiriéndose a cualquier otra persona. Hijo de Hombre es siempre con referencia al mismo Señor Jesús. ¿Está bien? En el Antiguo Testamento, en Daniel 7, 13 al 14, podemos leer. Daniel 7. 13 y 14. Y mirando yo en la visión de la noche, he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, y gloria, y reino, para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Entonces, este título, Hijo de Hombre, también en Daniel 7, es usado para retratar la personalidad celestial aquí al final de los tiempos, a quien Dios confió toda su gloria, honra y poder, bajo su soberanía divina. Es nota de King James actualizada. Entonces, ahora nosotros llegamos a la revelación de Cristo y de la iglesia propiamente dicha. Aquí dice, en el versículo 13, al final dice así, preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Las personas que me acompañaron creen que yo soy, quién soy yo. Y los discípulos le respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Quiere decir, en la concepción del pueblo, sin la revelación de Dios, él no pasaba de ser simplemente un profeta de Dios. Entonces, Jesús no quedó satisfecho, versículo 15, y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Yo no estoy satisfecho porque el pueblo no tiene revelación, cree que yo soy solamente uno de los discípulos, pero ustedes que me han acompañado de cerca, ¿quién ustedes dicen que yo soy? Ahí aparece Pedro respondiendo, Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermanos, esta revelación solo podría venir del Padre. Entonces Jesús afirmó, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué esta revelación es tan importante? Porque Cristo, ¿por qué reconocer a Jesús como el Cristo? Jesús es simplemente Cristo porque Él es el ungido de Dios. Él es aquel que recibió la comisión de hacer la voluntad de Dios. Esto quiere decir establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Los hermanos entienden.
Para eso necesita revelación. Si usted cree que Jesús es uno más de los profetas, ya vinieron tantos profetas, pero ahora llegó el Mesías, llegó el Cristo, llegó aquel que fue ungido en el día de su bautismo, ¿no es así? El Espíritu Santo descendió sobre él como una paloma, y Dios el Padre dijo desde los cielos abiertos: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Él fue ungido por el Espíritu, él fue ungido y comisionado por Dios para realizar un trabajo. Este trabajo es hacer la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? En la oración que nosotros vimos en Mateo 6 nos muestra que la voluntad de Dios es hecha donde está el reino de Dios. Donde hay gobierno celestial, la voluntad de Dios es hecha. Entonces Jesús vino con la incumbencia de establecer el gobierno celestial, el reino de Dios aquí en la tierra. Por eso Él es el Cristo. Y no solo esto, Él es el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué? Porque Él es el mismo Dios. Él es el Hijo del Dios vivo. Él es el segundo de la Trinidad. Él es el Hijo del Dios triuno. Dios es uno solo, pero en su Trinidad maravillosa, Él es el segundo de la Trinidad. Él es el mismo Dios que trajo Dios a los hombres y trajo la vida de Dios para los hombres. Entonces, la incumbencia de Cristo es para hacer la voluntad de Dios, traer el reino de Dios aquí en la tierra, y la incumbencia del Hijo del Dios vivo es traer vida para el hombre. Porque el hombre necesita, para salir de esta situación caótica después de la rebelión, después de la caída, es de la vida de Dios. Y la vida de Dios es quien establece el reino celestial. Entonces, enseguida viene la revelación de la iglesia. En verdad, esto yo hablé, por eso estoy hablando muy resumidamente. Versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, o las puertas del Hades, no prevalecerán contra ella. Hermanos, aquí dice, tú eres Pedro. Yo voy a decir lo siguiente, vamos a hacer lo siguiente. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Cuando habla sobre esta piedra, esta palabra en griego es Petra, y Petra significa una roca, donde es colocado un fundamento de un edificio. Entonces la iglesia está fundamentada sobre esta roca. Y esta roca, por un lado, se refiere a la revelación que el Padre acabó de darle a Pedro. Entonces, la fundación, el fundamento de la iglesia está sobre la revelación dada a los apóstoles y a los profetas de Dios. Pero esta revelación también dice con relación a qué. Vamos a mostrar en Efesios 3. Yo ya leí esto en la semana pasada, pero vamos a ver Efesios 3, versículo 4 y 5. Yo quiero llamarles mucho la atención a ustedes. 3, 4, 5 dice así: leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento del misterio de Cristo. El misterio de Cristo es la iglesia. El misterio de Dios es Cristo. El misterio de Cristo es la iglesia. Y Efesios 5 habla del gran misterio. El gran misterio es Cristo y la iglesia. Entonces, este es el misterio de Cristo, el cual en otras generaciones no fue dado a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces, esta revelación que vino por medio de los apóstoles y profetas, por el Espíritu, revelado por el Espíritu,
Él está en Efesios 2:20. Esto vimos en la semana pasada. 2:20. Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Quiere decir, las edificaciones hechas sobre esta revelación que Dios dio por medio de los profetas y Dios dio por medio de los apóstoles. Pero este fundamento es que esta revelación habla de que esta revelación nos muestra que siendo Él mismo, Cristo Jesús, la piedra angular. Entonces, Cristo, Él es la piedra principal de este edificio, es el fundamento de este edificio. No sé si ustedes me entendieron, pero este es el significado del fundamento de la iglesia. Y Pedro, tú eres Pedro, este nombre en griego es Petros, es una piedra para la edificación, así como nosotros somos piedras. Por eso que en 1 Pedro 2, versículo 4, vamos a ver, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 dice así: acercándoos a Él, piedra viva o piedra viva. Claro que esta piedra aquí en griego es litos, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas. Estas piedras, esta palabra piedras también es litos. Vivas, sed edificados. Ustedes percibieron, nosotros somos llamados por Dios en la calle para ser ¿qué? Materiales, piedras para la edificación de la casa de Dios. Sois edificados casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por eso está en la Escritura: he aquí pongo en Sión la piedra principal. Presten atención, esta es la piedra angular, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobediente, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hermanos, qué privilegio, qué gran privilegio. Nosotros podemos hoy participar de la edificación de la iglesia. Y es muy interesante, ya llamé la atención varias veces, Mateo 16, versículo 18, ahí dice así, y Jesús dice así: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, Él dice, yo edificaré mi iglesia. Entonces, la tarea de edificar la iglesia es del Señor. El Señor es responsable para edificar su iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Entonces, Él, con la cooperación de los miembros del cuerpo de Cristo, nosotros cooperamos con Él, porque Él va a edificar la iglesia. Y Él comenzó a edificar la iglesia a partir del día de Pentecostés. En Hechos 2, vamos a mirar, en Hechos 2, a partir del versículo 1, comenzó
la producción y engendrar de la iglesia. La iglesia fue engendrada en aquel día. Hechos 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les apareció lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, versículo 41 y 42, vamos a mirar. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Y sobrevino temor en cada persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Voy a leer el versículo 46. Y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en la casa, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermanos, yo quise leer este texto para que ustedes perciban que cambió una dispensación. Era rescate de individuos, ahora pasó a la convivencia de estos individuos en la iglesia, en la vida de la iglesia. Pasaron a reunirse, ellos tenían reuniones, pasaron a servir y pasaron a predicar el Evangelio. Este era el comienzo de la vida normal de la iglesia. Comenzó la edificación de la iglesia en este momento. Infelizmente, hermanos, 20 siglos se pasaron. Después de 20 siglos, esta profecía no se cumplió. Aún nosotros no vemos la iglesia totalmente edificada. Por tanto, hermanos, esta es nuestra preocupación. Por ser, o por lo menos nosotros entendemos así, que somos la generación final, los trabajadores de la última hora. Nosotros somos la manada pequeña que el Señor agradó darnos su reino. Él pasó a usarnos, aunque seamos pocos en números, poco en poder, poco en capacidad. Y Él pasó a considerarnos como la iglesia en Filadelfia, de poca fuerza. Pero nosotros guardamos su palabra y nosotros no negamos su nombre. Y Él ha puesto delante de nosotros una puerta abierta. Y a partir de entonces, nosotros percibimos que la aurora está llegando. Nosotros percibimos que el tiempo de Apocalipsis llegó. Los 7 espíritus pasaron a actuar. Y grandes cosas ha hecho el Señor en medio nuestro a partir de ahora. Entonces nosotros creemos que la edificación de la iglesia está en nuestras espaldas. Nosotros no podemos fallar. Nosotros necesitamos cooperar con el Señor porque la responsabilidad es de Él y también nuestra. Y nosotros queremos cooperar con el Señor para que esta edificación sea hecha aún en nuestra generación. Entonces, una cosa es Cristo rescatar del mundo individuos y otra cosa es edificar junto a estas personas en una sola entidad colectiva. Es diferente. Solamente cuando ocurra esta edificación, Dios entonces tendrá su habitación para su descanso eterno. Esto está en Efesios 2, nosotros ya leímos, vamos a leer otra vez. Efesios 2, nosotros vimos esto en la semana pasada. Efesios 2,
Versículo 21. En quien todo el edificio bien coordinado, yo llamé la atención en la semana pasada, hay necesidad de que nosotros aprendamos a relacionarnos con otras personas que el Señor llamó para la edificación. Nosotros aprendemos a edificarnos con esas personas. Entonces nosotros necesitamos ajustes. No estábamos acostumbrados a convivir con estas otras personas. No tenemos esta capacidad de relación, pero gracias a Dios, Dios proveyó todo lo que nosotros necesitamos. Vamos a hablar esto más tarde o en el próximo mensaje. Y la intención de Dios es edificarnos en un solo edificio. Por eso necesitamos ser ajustados para que este edificio pueda crecer. Este edificio viene por el crecimiento. Crece para ser santuario o templo dedicado al Señor. Versículo 22. En quien vosotros también sois juntamente edificados. ¿Para qué? Estamos siendo edificados, hermanos. Imagínense. Los cielos es el trono de Dios. La tierra es el estrado de sus pies. Todo fue hecho por Él. ¿Qué casa vamos a hacer para que Él habite? No es una casa suficientemente grande o digna para la habitación de Dios, pero Dios busca habitación de Dios es en el Espíritu, justamente en la edificación que estos que Él llamó va a ser esta casa espiritual. Vamos a edificar la iglesia para la habitación de Dios en el Espíritu. Miren, cuánta honra, cuánto privilegio. Nosotros vamos a dar descanso a Dios, finalmente. Y aquí también dice, las puertas del Hades, estoy hablando de Mateo 16, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hermanos, ¿quién es la puerta del Hades? Colosenses capítulo 1, versículo 13, ¿cómo dice? Colosenses 1:13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. El imperio de las tinieblas aquí puede ser traducido la autoridad de las tinieblas o el poder de las tinieblas. Entonces existe el reino de Dios que siempre existió de eternidad pasada hasta la eternidad futura, pero surgió otra autoridad, otro poder, que es el poder de las tinieblas, la autoridad de las tinieblas, desde que Satanás desafió la autoridad de Dios. Y él influenció también al hombre en la caída del hombre, y él también sacó al hombre del reino de Dios y lo colocó en la autoridad de las tinieblas, en el poder de las tinieblas. Pero, queridos hermanos, la iglesia, la única cosa que va a derrotarlo, aparte de Dios y Cristo, es la iglesia edificada. Cuando la iglesia fuere edificada, nosotros vamos a dar el lugar de descanso definitivo para nuestro Dios, pero antes, nosotros vamos a derrotar las puertas del Hades. Nosotros vamos a derrotar el poder de las tinieblas. Nosotros vamos a derrotar a Satanás, a sus seguidores. Por eso, hermanos, es muy importante la edificación de la iglesia. Y Mateo 16, hermanos, comienza realmente una etapa muy seria donde nosotros necesitamos enfocar nuestra atención en este semestre. Si la iglesia no tiene cómo vencer, si ella no está edificada, si ella está dividida, hermanos, un reino dividido nunca prevalecerá. Entonces, si nosotros aún tenemos muchas opiniones diferentes, opiniones naturales, pensamientos naturales, cada uno piensa de una manera, cada uno actúa de una manera, uno tiene una dirección para dar. Esta iglesia no edificada no va a derrotar a Satanás nunca, pero gracias a Dios, hermanos, está ocurriendo la edificación de la iglesia entre nosotros. Estamos cada vez más edificados armoniosamente, somos cada vez
cómplices unos con los otros, cómplices con la palabra profética, somos uno con el Señor, somos uno con la dirección de la palabra del Señor, y esto está sucediendo, y nosotros vamos a derrotar las puertas del Hades. Y más que esto, hermanos, la iglesia también es el reino de los cielos, es lo que está registrado enseguida en Mateos 16. Vamos a ver, Mateos 16, que dice así, versículo 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Esto nos muestra que, por un lado, tanto es así que muchos tienen este concepto de que esta llave fue dada al apóstol Pedro, y es Pedro quien abre y cierra. Claro que fue dado a Pedro una incumbencia de abrir la iglesia, la puerta del reino de los cielos, para los judíos que creyeron en el día de Pentecostés. ¿Está bien? Y también le dio otra llave, por eso son llaves, la otra llave, para que Pedro también abriese la puerta del evangelio del reino de los cielos para los gentiles en la casa de Cornelio. ¿No es así? Esto está en Hechos 2, ya leímos, y Hechos 10. Vamos a leer un poco en Hechos 10. Hechos 10. Hechos capítulo 10, versículo 34. Entonces Pedro abrió la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que lo teme y hace justicia. Dios envió mensaje a sus hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con el poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándolo de un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó a predicar, que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Él aún estaba dándose testimonio cómo los judíos que creyeron entraron por esta puerta del reino de los cielos. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los que eran fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Hermanos, abrió la puerta a los gentiles sin que Pedro en verdad quisiese. Pedro estaba dando testimonio de lo que había sucedido en Jerusalén, y de repente el Espíritu Santo no aguantó. No, yo vine aquí para bautizar a los gentiles también. Abrió la puerta para que nosotros, hermanos, creo que la mayoría de nosotros está formado por gentiles, y nosotros también entramos por esta puerta, por la segunda llave para el reino de los cielos.
Entonces, estas dos llaves, por causa de esto, hermanos, es conocido hasta hoy que Pedro es que tiene la llave. En verdad, esta llave fue dado para Pedro como representante de la iglesia. La iglesia es la que tiene esta llave. Hoy la iglesia predica el evangelio, la iglesia abre las puertas. Tal es así que la iglesia en Filadelfia tiene al Señor que tiene la llave de David. Entonces, la llave, Él tiene la llave de David, está en la iglesia de Filadelfia. Aunque Pedro no esté aquí en la tierra, pero la llave de David continúa con la iglesia. Entonces, es bueno ustedes tener esta noción correcta de la interpretación. Entonces, queridos hermanos, la vida normal de la iglesia es el reino de los cielos hoy en la tierra. Esto es confirmado en Romanos 14, nosotros ya leímos bastante. Romanos 14, 17. Vamos a leer nuevamente. Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Aquí se refiere, hermanos, a la vida de la iglesia. Se refiere a la iglesia. Entonces, la iglesia es el reino de Dios. La iglesia es el reino de los cielos. Por tanto, queridos hermanos, como el reino de Dios, la iglesia posee la autoridad de atar o desatar a aquel o aquello que los cielos aten o desaten. Vamos a volver entonces para entender lo que yo estoy hablando. Mateos 16. Mateos 16. Este atar es amarrar, no es conectar, es atar. Y lo que será desatado es lo que suelte, es lo contrario. Lo que la iglesia ate aquí en la tierra, amarre aquí en la tierra, y lo que la iglesia desate, liberte, suelte aquí en la tierra. En verdad, la iglesia solo hace lo que los cielos permite. Por eso que la iglesia es el reino de los cielos. Entonces, cuando la iglesia ata algo aquí en la tierra o desata algo aquí en la tierra, es porque la voluntad de Dios ya fue hecha en los cielos. La iglesia solamente actúa, reacciona a lo que los cielos ya decidió. Entonces, lo que gobierna es celestial. No es la iglesia el centro del gobierno. Dios es el centro del gobierno. Por tanto, hermanos, nosotros necesitamos edificar la iglesia. No podemos fallar. Vamos a edificar la iglesia. Pero ahora yo voy a pasar a mostrarles a ustedes, hermanos, los problemas en la edificación, los problemas. Gálatas 5. Dios va a tener gran dolor de cabeza para edificarnos. Gálatas capítulo 5. Porque nosotros, por la caída, nosotros somos todos egoístas, individualistas. Solo pensamos en nosotros mismos. Cada uno piensa en sí mismo. Entonces nosotros tenemos muchos problemas en nuestras relaciones. Gálatas 5, versículo 19 dice así: y manifiestas, el Señor quiere transferirnos de la esfera de la carne para la esfera del Espíritu. Arrepentíos es hacer esta transferencia. No es un cambio, una conversión de 180 grados en el mismo plano, sino una transferencia de esfera de la carne a la esfera del Espíritu. Por tanto, hermanos, en la esfera de la carne no tenemos cómo ser edificados con otros. No hay manera, no hay solución. Yo no consigo ser edificado con nadie en la esfera de la carne. Por eso aquí dice, versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y el versículo 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son, hermanos, yo voy a leer en la versión King James actualizada, tal vez los términos sean más comprensibles para nosotros. Allí dice así,
Las obras de la carne son, quiere decir, si nosotros permanecemos en el plano de la carne, en la esfera de la carne, lo que puede producir de nosotros es esto. Voy a leer en la King James actualizada. Adulterio, esto edifica. Fornicación, aquí dice, adulterios, fornicación y libertinaje. Estas dos cosas están relacionadas. Impureza y libertinaje. Inmundicias y lascivias también están relacionadas. Idolatrías y hechicerías. A partir de ahora, de aquí en adelante, son cosas en el relacionamiento. Enemistades, pleitos, celos. ¿Hay o no hay odio entre nosotros, entre los seres humanos? ¿Hay o no hay discordia? Yo no concuerdo con usted. Yo tengo mi manera de pensar. Y envidias. Cuando alguien es más usado por Dios o alguien consigue un resultado mejor que usted tiene celos. Iras. Es difícil, hermanos, decir que no tenemos ira. Egoísmo. Esto dice la King James actualizada. Egoísmo. Disensiones. Herejías. Causar divisiones en la iglesia. Formar partidos. Yo prefiero a este, yo prefiero a aquel. Esto, nosotros pensamos de la misma manera. Todo esto destruye la edificación de la iglesia. Envidias. Después viene otra categoría. Borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermanos, Pablo es muy claro aquí en Gálatas 5. No heredarán el reino de Dios, porque nosotros nunca vamos a conseguir edificar la iglesia para el Señor, que es el lugar de habitación. Y Colosenses 3 también, vamos a mirar. Colosenses 3, versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Hermanos, nosotros tenemos esta naturaleza terrenal en la esfera de la tierra. Hermanos, nosotros tenemos esta naturaleza. No tiene sentido querer mejorar. Hay quien dice, yo voy a mejorar de aquí en adelante. Yo juro que no voy a repetir estos mismos errores. No tiene sentido, hermanos. Si usted está en la esfera terrenal, usted tiene naturaleza terrenal y usted va a terminar practicando estas cosas terrenales. ¿Qué son? Voy a leer nuevamente en la versión King James actualizada porque son términos más comprensibles. Impurezas, fornicación, son lo mismo que en Gálatas 6. Libraos de todo esto. Gálatas 5. Yo salté un poco aquí. Rabia, odio, maldades. Todos estos son problemas en la edificación, son problemas para la edificación. Maldades, difamaciones. Hermanos, nuestro natural, queremos hacer mal para las personas porque tengo envidia. Y difamación. Nosotros, en el pasado, hubo mucho problema de difamación, hablar mal, no tener ni una preocupación, ni un temor de difamar, y principalmente a quien está delante de nosotros. El hermano Don sufrió mucho entre nosotros esto. Difamación, ¿qué más? Palabras indecentes del hablar. Infelizmente en nuestro mundo hoy usa malas palabras todo el tiempo, y todos nosotros también nos acostumbramos, sea viendo los medios sociales, viendo películas,
conviviendo con las personas. Hermanos, también nosotros y nuestros jóvenes y nuestros adolescentes y niños terminan también teniendo esta manera indecente de hablar. Vamos a evitar esto. Esto no edifica. ¿O dónde estoy? Esperen, yo salté aquí. Impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Avaricia, que es idolatría. Ahí yo salté un trecho. Cosas, odio, maldad, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros. Hermanos, la mentira, hablar medias verdades y omitir verdades, hablar parcialmente, todo esto, hermanos, no edifica. Nosotros solo destruimos la edificación de la iglesia. Porque no mintáis los unos a los otros, despojados del viejo hombre con sus hechos. Esto está en la King James actualizada. Entonces, estas son las actitudes del viejo hombre. Si usted no se saca la ropa del viejo hombre, usted va a vivir así y la iglesia nunca va a ser edificada. Por tanto, hermanos, vamos a aprender a desvestirnos de esta ropa del viejo hombre, porque el viejo hombre tiene estas actitudes, quiera usted o no. Y también, 2 Timoteo 3, Pablo advierte a Timoteo que en los tiempos finales, que nosotros estamos ya en los tiempos finales. Yo voy a leer también en la King James actualizada. Dice así: en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, porque los hombres amadores de sí mismos, quiere decir, amarse a sí mismo, hermanos, no edifica. Serán aún más avaros. Nosotros vimos hace poco sobre la ganancia, pero ahora en los tiempos finales aún serán más avaros, vanagloriosos, serán soberbios, serán blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos. Hermano, la ingratitud ya está corriendo libremente en nuestra generación. Impíos, sin afecto natural, no parece ni hombre más. Implacables, incapaces de perdonar, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos. La inconsecuencia, hermanos, está también corriendo libremente por aquí. Todos hacen las cosas, ellos no quieren saber cuál es el resultado, el prejuicio que da la sociedad, que le da a los otros. Orgullosos, amadores de los deleites más que de Dios. Prefiero yo ser feliz, yo prefiero yo tener placer de que preocuparme con Dios y con las cosas de Dios. Con la apariencia, aparte de todo esto, tienen la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Hermanos, ¿cuál es la solución? Mateos 16. Volviendo a Mateos 16, ¿cuál es la solución? Si nosotros no tenemos cómo edificar la iglesia, en el viejo hombre, en la naturaleza terrenal, nosotros tenemos todo para destruir la edificación de la iglesia. No tenemos cómo edificarla. Versículo del 21 al 23. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día.
Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Hermanos, la única solución para este problema del viejo hombre, para este problema que nosotros heredamos en la caída del hombre, la naturaleza terrenal, no tenemos ninguna virtud capaz de ayudar o favorecer la edificación de la iglesia. Entonces, hermanos, solo nos resta una única cosa: es la cruz. La cruz y la muerte. La cruz es la solución para la naturaleza del pecado. Nosotros tenemos que morir a este mundo, morir a esta naturaleza terrenal. Entonces, la cruz no solamente solucionó los problemas con los pecados cometidos, sino también la cruz trata con la naturaleza satánica inyectada en la carne del hombre, en el jardín del Edén, en la caída del hombre. Esto está en Juan 3, 14 y 15. Nosotros vimos cuando Jesús habló a Nicodemo. Juan 3. Ahí, en verdad, es una explicación. Juan 3, 14. Jesús dijo a Nicodemo: Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en el madero, en la cruz, para que todo que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros fuimos a otra esfera, salir de la esfera de la carne, salir de la esfera terrenal, salir de la esfera del viejo hombre. Nosotros vamos a la esfera de la vida eterna, la esfera de los cielos. Entonces, esta es nuestra única salida. Romanos 8:3. Este versículo ya hablé muchísimo, pero yo no me canso de hablar. Romanos 8:3 dice así: por lo cuanto era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. El Antiguo Testamento todo gira en torno de esta dificultad que la ley tiene para lidiar con la carne, porque para lidiar con la carne la ley queda enferma, la ley es insuficiente para lidiar con la carne de pecado. Entonces Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Quiere decir, Jesús Cristo no vino en pecado, sino que Él vino en semejanza de carne de pecado, la carne del pecado, porque Jesucristo fue engendrado del Espíritu Santo en María. Jesús Cristo es el único que fue nacido de mujer. No tuvo participación del hombre, por tanto Jesucristo no nació en pecado. Él, a través de María, Él tomó la semejanza de carne de pecado y en lo tocante al pecado, condenó al pecado en la carne. Dios entonces usó la semejanza de la carne de pecado de Jesús y llevó al pecado, condenó Dios al pecado en la carne como si fuese una ratonera que atrajo al ratón hacia adentro y lo llevó a la muerte, lo llevó a la cruz. Entonces, gracias a Dios, por causa de esto, nuestra carne fue crucificada con Cristo y con ella el pecado. Entonces, esta es la solución que Dios encontró. Por eso, en Romanos capítulo 6, versículo 6, dice así. Vamos a leer desde el versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él en su muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Basta de andar por la naturaleza terrenal, basta de ser esclavo de la carne, basta de ser víctimas
de estas obras de la carne que no nos dejan edificar la iglesia. Pero gracias a Dios, hoy podemos andar en novedad de vida. Porque si fuimos unidos con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Salimos entonces de esta esfera de la carne, de esta esfera del viejo hombre, porque nuestro viejo hombre también murió en la cruz, juntamente con Cristo. Esta es la solución que Dios encontró para tornarnos útiles para la edificación. Gracias a Dios. Oh Señor Jesús. Vamos a continuar. Vamos a Romanos 8, 9 y 11. Romanos 8. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Hermanos, esta es la solución, es la salvación. Nosotros, la carne fue condenada en la cruz y el viejo hombre fue crucificado. Y así, hermanos, nosotros no necesitamos más vivir en la carne. ¿Y cómo no vivir en la carne? El versículo 5 y 6 de Romanos 8 nos enseña un secreto. Hermanos, ¿quién lleva a nuestra alma, nuestro ser, para un lado o para el otro? Es nuestra mente. Existen dos posibilidades, dos alternativas para que el hombre escoja. O él escoge permanecer en el plano de la carne, en el plano terrenal, el plano del viejo hombre, o él escoge vivir en el plano celestial, en el plano del nuevo hombre, en el plano del Espíritu. Y nosotros podemos escoger, y nosotros podemos definir esto, decidir. En cualquier momento tenemos esta decisión delante de nosotros. ¿Cómo? Nuestra mente es quien define. Si yo coloco mi mente, aquí dice así, versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que se inclinan para el Espíritu colocan su mente en las cosas del Espíritu. Es fácil. De aquí en adelante, hermanos, nosotros es que hacemos la elección. ¿Cómo hacemos la elección? Nuestra mente es la llave para hacer esta elección. Coloque su mente, ¿dónde? En el Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Si usted coloca su mente en la carne, lo que resulta es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Si usted coloca su mente en el Espíritu, el resultado es vida y paz. Por eso, hermanos, nosotros es quien escogemos. Y de esta manera, hermanos, por eso, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy aquí? Quería leerles a ustedes Romanos versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Hermanos, nosotros tenemos hoy, el Espíritu ya habita en nosotros. Y el Espíritu de Dios habita en nosotros. Aquí dice el versículo 9. Y también el Espíritu de Cristo. Muchos tienen esta duda. ¿Quién está de hecho en nosotros? ¿Es el Padre? ¿Es el Hijo? ¿El Espíritu Santo? Hermanos, en verdad, es el propio Dios triuno está en nosotros. El Espíritu de Dios está en nosotros. El Espíritu de Cristo está en nosotros. El Espíritu de aquel que Dios resucitó para resucitar a Cristo también está en nosotros. Versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Hermanos, aleluya. Quien habita en nosotros, Dios, Cristo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo. El mismo Dios triuno hoy habita en nosotros. Por eso, hermanos,
no tenemos ninguna disculpa de no vivir en el Espíritu. Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios. Que nosotros tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Nosotros podemos escoger por nuestra mente, inclinar nuestra mente en el Espíritu, y nosotros seremos guiados por el Espíritu. Por tanto, hermanos, no tenemos disculpa de no vivir en el Espíritu. Y nosotros podemos ser útiles en la edificación de la iglesia. Oh Señor Jesús. Efesios 2, nuevamente, Efesios 2, Señor Jesús. Dios, Jesús está desesperado por la edificación, y nosotros es quien decidimos, depende de nosotros. Nosotros somos quien tenemos que tomar una decisión. Efesios 2, versículo 13 dice así: pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejanos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Nosotros estábamos lejos. Nosotros, los gentiles, estábamos lejos. Pero hoy nosotros nos aproximamos por la sangre de Cristo. ¿Por qué? Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared. Oh, Señor Jesús, la pared intermedia de separación. Hermano, el primer problema para la edificación es esta enemistad. Ya está incrustada entre los judíos y los gentiles. Entonces existe esta pared de enemistad, pero Cristo en la cruz, Él hizo la paz, porque Él es nuestra paz. Él derrumbó esta pared de enemistad entre estos dos pueblos. En verdad, hermanos, Él derrumbó la pared de enemistad entre cualquier pueblo, porque nosotros tenemos muchas dificultades en relacionarnos con personas diferentes, con personas de culturas diferentes, con personas de niveles sociales diferentes, segmentos diferentes de conocimiento, y nosotros tenemos muchas dificultades, hermanos. Cristo en la cruz, Él abolió, aquí dice, abolió en su carne la ley de los mandamientos en forma de ordenanzas, para que de los dos crease en sí mismo un nuevo hombre, haciendo la paz. En uno de estos mensajes voy a hablar sobre la paz. Entonces, gracias a Dios, hermanos, hoy en este nuevo hombre, Dios quiere que nosotros nos desvistamos del viejo hombre. En el viejo hombre nosotros somos egoístas, en el viejo hombre nosotros somos arrogantes, en el viejo hombre somos individualistas, pero hermanos, en el nuevo hombre no. En el nuevo hombre, hermanos, no hay división entre los pueblos, porque Cristo hizo la paz. Entonces, gracias a Dios, reconciliarse a ambos en un solo cuerpo con Dios. Y este cuerpo, hermanos, es el cuerpo de Cristo. El mismo cuerpo. Matando en ella las enemistades por intermedio de la cruz. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Lejos, gentiles, cerca, los judíos. Porque por medio de los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Hoy no es más por la ley, por el Espíritu. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Sois la casa de Dios. Ahí viene enseguida, edificado sobre el fundamento. Entonces, al fin, Dios desea que seamos edificados para la habitación de Dios en el Espíritu. Y Dios está haciendo este trabajo en nosotros. Colosenses 3, versículo 10. Oh Señor Jesús,
Gracias, Señor. Versículo 10. Y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Donde en este nuevo hombre no hay griego ni judío, no hay más diferencia entre pueblos, no hay más circuncisión ni incircuncisión, no hay bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es todo y en todos. Hermanos, este es el nuevo hombre. Dios solo está queriendo edificarnos de esta manera. Por eso, vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Quiere decir, ahora necesitamos aprender a vivir en el Espíritu, y que en el Espíritu nosotros tenemos todas estas cualidades para la edificación. Primero es la compasión. Nuestro Señor Jesucristo, como el Rey del reino de los cielos, vino aquí en la tierra, hermanos. Él ejerció su compasión, se compadeció de las multitudes. Él vio como que estaban afligidas y exhaustas, como ovejas que no tienen pastor. Hermanos, nosotros también necesitamos aprender con Él a tener esta cualidad celestial de ejercer el splankinon, la compasión, para cuando miramos a un hermano, hermanos, no miramos con ojos críticos, sino con ojos de compasión. Procurar entender uno al otro la dificultad de cada uno, a ejercer empatía y también de voluntad. Nuestro corazón, nuestros ojos tienen que ser ojos de bondad, no ojos de maldad, queriendo hacer mal a los otros, de bondad y de humildad, siempre humildad, porque la humildad, hermanos, va a mantenernos en la bendición del Señor hasta el final. También de mansedumbre. No vamos a perdernos en griteríos, en perder la calma. Vamos a aprender a mansedumbre y longanimidad, que es paciencia, paciencia constante a lo largo del tiempo. Soportaos unos a los otros. Aquí soportar es, vamos a apoyarnos unos a los otros, vamos a darle soporte a uno de los otros. En lugar de sacar la alfombra de los otros, vamos a soportar, vamos a dar apoyo, vamos a cuidar, vamos a ayudar unos a los otros. Nunca mire para algún hermano como su competencia, porque nosotros somos miembros del mismo cuerpo. ¿Y qué más? Perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Hermanos, vamos a aprender a perdonar. A perdonar, hermanos, es una cualidad tan difícil, tan difícil. Yo voy a decirles a ustedes, en verdad, quien está lleno de la gracia de Dios, quien está lleno de vida, de madurez de vida, es quien tiene más facilidad de perdonar. Hermanos, generalmente, quien es inmaduro no consigue perdonar. Vamos a aprender a perdonar unos a los otros, porque Cristo nos perdonó tan grande deuda. Sobre todo esto esté el amor, que es el vínculo perfecto. Lo único que va a llevarnos a unirnos, a vincularnos, a conectarnos con perfección es el amor. Entonces vamos a buscar este amor, el amor ágape, el amor de Dios. Y la paz de Dios, de nuevo viene la paz, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la cual asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Entonces, hermanos, vamos a aprender a desvestirnos en la práctica. Revestirnos del nuevo hombre es revestirnos de un corazón pleno de compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, vigilando uno por los otros y perdonándonos unos a los otros a todo tiempo. Estoy leyendo la King James actualizada. Asimismo, revestidos de amor, que es el centro de la perfección, sea la paz de Cristo el juez en
vuestros corazones, teniendo en vista que fuimos convocados para vivir en paz, como miembros de un solo cuerpo, y sed agradecidos. Este texto de King James actualizada, a mí me gustó mucho. Nosotros somos convocados para vivir en paz. Es en paz que se edifica la iglesia, como miembros de un solo cuerpo. Sin el ejercicio, queridos hermanos, de estas virtudes del nuevo hombre, en nuestra relación con los hermanos, simplemente no hay edificación. La edificación no va a suceder entre nosotros si nosotros no tomamos el camino de la cruz, el camino de la muerte de nuestro viejo hombre, y nosotros tenemos la decisión en nuestras manos. Todos los días hacemos una elección correcta. Nosotros no queremos más vivir, hermanos, en el plano de nuestra carne. No queremos más vivir, hermanos, bajo la esclavitud del pecado, de tantas cosas que nos dividen: odio, egoísmo, arrogancia, celos, envidias, tantas cosas. Pero gracias a Dios, hermanos, nosotros tenemos en nosotros el poder de decisión. Esto es, colocar nuestra mente siempre en el Espíritu. Por eso en Colosenses 1 dice: pensad en las cosas de arriba, buscad las cosas de arriba. Vamos a colocar nuestra mente siempre en las cosas de arriba, que es nuestro gobierno celestial. Los cielos tienen que gobernar a la iglesia aquí en la tierra. Y de esta manera, hermanos, la edificación va a suceder. La edificación va a suceder. Y finalmente, las puertas del Hades van a ser derrotadas. ¿Por qué? Porque la iglesia edificada, hermanos, no tiene quien la venza a ella. El poder de las tinieblas no la vencen contra la iglesia edificada. Y más que eso, la iglesia edificada dará un lugar de descanso para Dios. Dios tendrá una casa para decir que es su casa. Puede decir: esta es mi casa, donde yo tengo descanso, donde yo me siento en casa. Hermanos, es de esto que Cristo quiere hacer para Dios, habitación de Dios en el Espíritu. Dios los bendiga a ustedes con más esta revelación. Esta revelación no quede en el campo teórico, sino que vamos a remangar nuestras mangas y vamos a vivir en el Espíritu, y vamos a desvestirnos del viejo hombre, vamos a vestirnos del nuevo hombre. Vamos a usar las calificaciones, las cualidades del nuevo hombre para edificación de la iglesia.